Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en una de las escenas más extrañas y a la vez más cruciales de los textos antiguos. Hablamos de un ritual nocturno con animales partidos, humo y fuego que, aunque suene increíble, establece una de las ideas teológicas más importantes de la historia. Para empezar, vamos directos al grano, a la imagen más desconcertante de toda esta historia, la que nos deja a todos pensando, ¿pero qué es esto? ¿Qué significa esta ceremonia tan rara? La respuesta, como vamos a ver, revela algo absolutamente fundamental sobre la naturaleza de una promesa divina. Para poder descifrar esta visión tan peculiar, primero tenemos que entender el drama humano que la provoca. Esto no es solo un ritual que aparece de la nada, es la respuesta directa a la angustia y la duda de un hombre llamado Abraham. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Fijaos en el contraste, es brutal. Por un lado tenemos una promesa divina grandiosa, casi de ciencia ficción, una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Y por otro, la realidad cruda y dura de Abraham, un hombre ya mayor, sin hijos, cuyo único heredero es un sirviente. El choque entre la promesa y la realidad no podría ser mayor. Así que esta tensión, este abismo entre lo prometido y lo que se ve, nos lleva a un momento que es un auténtico punto de inflexión. Un momento que no se define por lo que Abraham hace, sino por lo que, en contra de toda lógica, elige creer. Y justo ahí, en medio de la duda, aparece esta frase, una de las más influyentes jamás escritas. Es la primera vez en todo el texto que se dice de forma tan clara algo que se convertirá en una piedra angular para millones de personas, la idea de la justificación solo por la fe. Fijaos bien en la palabra clave, contado. La palabra original en hebreo, hashaf, es en realidad un término contable, casi financiero. Es como si dijéramos que a Abraham se le acreditó o se le ingresó la justicia en su cuenta. No es que él se la ganara con sus méritos, sino que Dios se la apuntó en su haber, por así decirlo, solo porque confió en su palabra. Pero para entender lo absolutamente rompedora que es esta idea, no basta con saber qué pasó. Hay que fijarse en cuándo pasó. El contexto aquí lo es todo. Y esto es lo alucinante. A Abraham se le declara justo por creer mucho antes de que se establecieran los grandes ritos, unos 14 años antes de la circuncisión y más de 400 años antes de que se entregara la ley de Moisés. Esto demuestra que su estatus de justo no tenía nada que ver con cumplir rituales o leyes, sino sencillamente con creer. Claro, esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si Abraham ya ha sido declarado justo, si el tema principal ya está resuelto por su fe, ¿para qué montar todo este espectáculo con los animales? ¿Qué sentido tiene esta ceremonia tan solemne y, la verdad, un poco macabra? Bueno, pues vamos a ello. Esta ceremonia es lo que se conocía como un berit, es decir, un pacto. En el antiguo Cercano Oriente, cortar un pacto era la forma más seria, la más vinculante de sellar un acuerdo, y solía seguir unos pasos muy concretos. Mirad, el procedimiento estándar era este. Se cogían varios animales, se partían por la mitad y se colocaban las dos partes una frente a la otra, creando una especie de pasillo. Entonces, las dos personas que hacían el pacto caminaban juntas por ese pasillo. Era un juramento visual y terrible. Básicamente estaban diciendo, si no cumplo mi parte del trato, que acabe yo como estos animales. Y aquí es donde la historia da un giro que lo cambia todo. Porque Abraham no participa. El texto nos dice que cae en un sueño profundo, una oscuridad total. Está completamente pasivo, fuera de juego. Y mientras él duerme, algo se mueve entre las piezas de los animales. Pero no es él. Lo que Abraham ve en esa visión es un horno que echa humo y una antorcha ardiendo. Estos dos elementos, el humo y el fuego, son símbolos que aparecen una y otra vez en los textos antiguos para representar la presencia de Dios. O sea, es Dios y solo Dios el que está recorriendo ese pasillo y haciendo el juramento. Esto nos lleva a la gran conclusión. ¿Qué significa que solo una de las dos partes complete el ritual? ¿Qué implicaciones tiene que solo Dios pase por en medio de los animales? Pues la implicación es revolucionaria. Lo que tenemos aquí es un pacto completamente unilateral. Es decir, solo una de las partes se obliga a cumplirlo. Es incondicional porque su cumplimiento no depende en absoluto de lo que Abraham o sus descendientes hagan o dejen de hacer. Y la garantía es divina, porque es el propio Dios el que asume toda la responsabilidad y el riesgo. Al pasar él solo entre las piezas, Dios estaba, en efecto, invocando esa automaldición sobre sí mismo. Estaba diciendo, yo, el garante de esta promesa, asumo la penalización si alguna vez se rompe. Toda la carga, todo el peso del juramento, recae únicamente sobre el lado divino. Y esta es la conclusión final de toda la ceremonia. La seguridad de la promesa no se basa en el esfuerzo humano, que siempre puede fallar, sino en el carácter de Dios, que es inmutable. El cumplimiento está garantizado por quién es Él, no por lo que pueda hacer Abraham.
Vale, es una historia increíble, muy potente. Pero, ¿qué relevancia tiene un evento tan antiguo y simbólico para el mundo de hoy? ¿Cuál es el legado de este pacto sellado con fuego y humo en mitad de la noche? Pues su impacto teológico es inmenso. Este momento establece el patrón, el modelo, de una relación con Dios basada en la gracia que se recibe simplemente por fe. Se convierte, de hecho, en la prueba principal que usa el apóstol Pablo siglos después para argumentar esta misma idea. Y para muchos, este acto de Dios asumiendo la maldición es, en sí mismo, una sombra profética, una prefiguración de un sacrificio divino futuro para garantizar esa promesa. Así que nos quedamos con esta reflexión final. El misterio de ese horno y esa antorcha revela un pacto que no se apoya en la capacidad humana para cumplirlo, sino en el compromiso divino. Si la seguridad de esta promesa se sostiene enteramente por la fidelidad de Dios y no por la nuestra, ¿qué implicaciones tiene eso para la vida en la actualidad?